desde Santiago, Iracy Hasler, que está en la línea telefónica con nosotros. Alcaldesa, buen día. Hola, buen día, Ángeles, y a todas y todos. Gracias por estar con nosotros. Estábamos nosotros también escuchando declaraciones suyas y del subsecretario de Prevención del Delito en vivo y en directo, ¿no? A propósito de el barrio comercial protegido, que son los barrios de Las Tarrias y el barrio Bellas Artes. Pero queríamos conversar con usted, alcaldesa, a propósito de los overoles blancos y de la situación que se ha dado en su comuna, ¿no? Con esta situación en particular. ¿Cómo hacemos finalmente para trabajar con ellos? ¿Se puede dialogar con los overoles blancos y quién tiene el control finalmente al interior de las instituciones educacionales emblemáticas? Mira, yo quiero señalar primero que con quienes se puede dialogar es con las personas que tienen reivindicaciones por la educación, que tienen demandas, que tienen petitorios, que quieren efectivamente fortalecer y mejorar la educación pública. En la acción que vimos ayer y acciones que se han dado en estos últimos años por parte de grupos tremendamente violentos, no se ve ninguna reivindicación. Ahí no hay una voluntad de diálogo, sino que simplemente de destruir. Y eso es tremendamente grave. Con ellos no se puede dialogar y es necesario sin duda que los hechos que son delictuales tengan también las sanciones que corresponden en la justicia, que las instituciones a cargo tanto del orden público como de la persecución de estos delitos puedan tener resultados para que no queden en impunidad, así como también al interior de los establecimientos podamos aplicar, como lo estamos haciendo, los reglamentos internos de convivencia y que lleguen en los casos que afectan tan violentamente a la comunidad a las medidas más altas que son incluyendo la expulsión para que puedan tener un proceso educativo en otro establecimiento, en otro momento, pero que no puedan ¿Alcaldesa? de esta manera a toda la comunidad educativa. ¿Qué hacemos con los equipos directivos de los colegios a los cuales usted tiene relación directa, ¿no? Personas que han sido amenazadas, personas, muchas de ellas que ya no tienen ningún interés en ir a trabajar prácticamente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, investigaciones internas que se dan muchas veces con ciertas personas de las direcciones, pero que están siendo perseguidos por padres organizados que no son los padres realmente, como decía acá Pablo Salaquet, sino son los apoderados y esto se ha investigado mucho, ¿no? Personas que llegan a relacionarse con alumnos activos, pero no precisamente por un perfil o por un interés educacional. Se está generando, hay incluso algunos que llaman especies de mafias dentro de estos mismos colegios que impiden que los directivos hagan bien su pega. ¿Qué está haciendo usted por sus directivos, alcaldesa? Estamos trabajando con toda la comunidad educativa y ahí los directores y directoras juegan un rol clave, un rol que es principal, porque son quienes tienen a su cargo el establecimiento con toda una comunidad educativa. Y esto implica recomponer relaciones en primer lugar. Nosotros asumimos un desafío en la educación pública de Santiago, algo que había sido tremendamente afectado, que había sufrido violencia permanente. Recordemos que incluso bajo la administración anterior, tanto del gobierno central de Sebastián Piñera como del exalcalde Alessandri, vimos incluso a carabineros al interior de establecimientos, en los techos, por ejemplo, del Instituto Nacional. Yo sé que la institución tampoco quiere repetir acciones como aquellas, sino que lo que necesitamos es justamente recomponer relaciones, mejorar todos los procesos, proteger a las personas y aquellos actos violentos. Sí, yo insisto, pero una son de muy pocas No personas. entendí lo de carabineros. Sí, no entendí yo tampoco. Nacional tiene 4.000 estudiantes, por ejemplo. ¿Ya? Y hay un grupo que no sabemos además cuántos serán de afuera y cuántos de adentro, pero al menos hubo un estudiante que fue identificado el día de ayer que sí era del Instituto Nacional. Y eso nos habla, por tanto, de un grupo acotado pero muy violento y está afectando a toda la comunidad educativa. Y es por eso que también interpusimos las acciones legales correspondientes. Aquí nosotros no vamos a aceptar ni avalar ninguna forma de violencia y siempre vamos a estar disponibles con el diálogo y la mejora de condiciones con todos. Ya, pero alcaldesa, ¿cómo se le responde? Perdón, es que yo no entendí el punto, alcaldesa, discúlpeme, pero ¿cómo se le responde entonces a las personas? Nosotros lo veíamos ayer en plena calle Santiago, entonces, que sacaban indumentaria del propio establecimiento, se incendiaba, carabineros replegados, y resulta que cuando intentaba actuar carabinero, apagando la fogata, ingresaba todo este grupo al establecimiento educacional. Y ahí uno se pregunta, bajo la lógica, ¿no? Desde su casa uno dice, bueno, pero si están los carabineros ahí, ¿por qué no entran y los agarran al tiro? ¿Por qué eso no se puede? ¿Y qué tiene que ver con lo que usted mencionaba del accionar del gobierno municipal anterior? Bueno, Ángeles, lo que usted señala es un punto bien importante. No sé si ustedes recuerdan que en los años anteriores no había personas detenidas. El día de ayer hubo una persona detenida. Yo creo que eso habla de un actuar
que está reaccionando de una manera que es ver. Alcaldesa, tenemos un problema. Es que nos encantaría, por favor, conocer esa respuesta. Vamos a tratar de mejorar el contacto con usted telefónico. Teniente, no responda nada todavía. Es que mira, sé que tenemos compromisos, pero quiero dejarlo pendiente para que lo veas al regreso. Tengo una imagen de un procedimiento de carabineros al interior del Instituto Nacional que están siendo atacados brutalmente. Sí. Y lo quiero contrastar con un tuit de la alcaldesa del 24 de mayo del 2018 en donde critica justamente el accionar de carabineros al interior del colegio. La línea es delgadísima. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bien, buenísimo. Eso, ¿cómo han cambiado los protocolos también, teniente? Y cómo se actúa hoy día, considerando, ¿no?, que hay, o sea, la mayoría, el 99,9% de quienes están adentro de los colegios son menores de edad. Queremos seguir conversando de esto. Está Pato Fernández, está Pablo Salaquet, la alcaldesa de Santiago por teléfono, Rodrigo Pérez, el teniente Daniel Medina, Libardo y usted, por cierto. Todo esto después de esta pausa. Ya, seguimos acá en Tu Día, estamos hablando justamente de quiénes son, cómo combatir los overoles blancos, cuál ha sido su historia, que Rodrigo Pérez nos está haciendo un relato extraordinario de lo que han sido. Estamos con Patricio Fernández, que nos explica de alguna forma también la épica que existe detrás, cuáles son los vínculos políticos o no que tengan, qué pasa con la comunidad. Teniente, estábamos recién haciendo una pregunta a usted también, porque la alcaldesa planteaba un poco lo que está haciendo con el equipo directivo, en fin, pero acá todavía nos quedan dudas sobre cómo se procede frente a un hecho delictivo propiamente tal, al margen de la historia y todo lo demás. ¿Qué nos podría decir usted? Bueno, lo primero ¿Cuál es la dificultad? Se dividen en dos actos. Lo primero son las tomas. Cuando los establecimientos educacionales están tomados, ahí obviamente que uno puede ingresar primero cuando la administración del establecimiento solicita la ayuda para el desalojo o bien con una orden de un tribunal para poder ingresar. Eso uno. Pero cuando estamos con estos hechos que son de flagrancia, en donde lanzan un artefacto incendiario y obviamente que después se esconden en el interior de un establecimiento, acá lo primordial es la integridad física. Son 15, 20, 30 sujetos de miles que están estudiando en el interior de un establecimiento educacional. Claro. Cuando uno ingresa a un establecimiento y lo veamos en las imágenes de apoyo, así nos reciben. Con ese nivel de violencia, con ese lanzamiento de artefactos incendiarios dentro del colegio donde se expone no tan solo el carabinero, sino que exponen a adolescentes, inclusive niños, que están ahí, que no tienen nada que ver. Por eso la estrategia se va adaptando, como lo que estamos viendo en la imagen, de ese tipo de tensión. Ya, porque teniente, perdone, pero para aclararlo mejor todavía, porque teníamos la imagen, ayer lo vimos con el Barro Borgoño, evidentemente. Ustedes, y esto no es una crítica, es para entender, insisto, ustedes están ahí, apagan la barricada, esperan, a veces avanzan, retroceden, y estos grupos entran y salen hasta que se aburren, no tengo idea, o hasta, como decía Rodrigo, escapan. Claro. Pero la gente de verdad se pregunta, ¿pero por qué no entran? ¿Por qué no los toman? ¿Por qué no se puede hacer eso? Primero, se puede hacer, nosotros por flagrancia podríamos entrar, pero ¿con qué escenario nos encontramos? Al entrar en un colegio que es inmenso, en donde ni siquiera los alumnos saben quiénes son, en donde ellos toman el overol, se lo sacan y son un alumno más, ¿con qué me voy a encontrar yo? Me voy a encontrar con cientos de alumnos. ¿Cómo voy a ese blanco directo y lo saco si alguien no los indica? Nosotros no tenemos cámara en el interior de los colegios. Por eso la estrategia tiene que ser primero velar por la integridad de todos. Ya. De los que están ahí que no tienen nada que ver. Ayer muchos de ellos estaban en clase. Y ingresar y exponer también a los hechos de violencia como lo hemos tenido anteriormente, que mostraba Rodrigo, con lanzamiento de objetos contundentes, molotov en el patio del colegio. Pero teniente, porque la alcaldesa hizo mención. ¿La alcaldesa está ahí? Sí, aquí estoy, la escucho. Sí, ahora sí la escuchamos bien, gracias, alcaldesa. La alcaldesa hacía mención a años anteriores, en donde ella no estaba liderando el municipio y sí habían ingresado al colegio. Entonces, ¿ese protocolo ha cambiado también por parte de Carabineros o esto es una estrategia que se tiene dependiendo del municipio y cómo quiere el municipio con sus directivos escolares enfrentar la situación? Los procedimientos se van actualizando siempre, sobre todo con las distintas condiciones que tenemos actualmente. Hace muchos años atrás los delitos eran totalmente distintos, sobre todo los que participaban en estas tomas, principalmente en los establecimientos educacionales. Obviamente que hoy el nivel de violencia cada vez se ha ido incrementando y también el nivel de exposición que tienen personas que no tienen nada que ver con eso. Y hacia eso también se van adoptando los protocolos de Carabineros y también resguardando la integridad física de todas las personas y los derechos humanos, que últimamente también eso ha permitido que se vayan actualizando y modernizando los protocolos de actuación. Ya ahora, con un detenido ayer que está con imágenes, que está identificado y que se están buscando sus vinculaciones, obviamente que puede ser más
eficaz esa condena también que se podría lograr. Bueno, el mayor ayer que entrevistaba a Ana María, quien lamentablemente no retuve el apellido, pero el mayor Bahamondes. decía, era el ¿Bahamondes? mayor Bahamondes, ya. El mayor dijo ayer que también la justicia o los sistemas exigían pruebas muy altas, entonces tenían que tener identificada a la persona, grabadas las imágenes y después cuando se llevaba a cabo el proceso de detención, ellos podían presentar todo esto, adjuntar todo esto para que tuviera una sanción. ¿Eso ha cambiado a propósito de lo que decía la alcaldesa, Pablo? No, eso era igual antes, ¿Ya? y casi peor. O sea, en primer lugar, no sé, teniente, pero en mi época, para que ustedes puedan entrar a un colegio, tenía que dar el visto bueno el alcalde, el sostenedor. No sé si eso ha cambiado, hoy día pueden entrar. Si es que estos jóvenes, los overoles blancos, entran al colegio, Es que son después están en los espacio procedimientos público. distintos. Claro, cuando hay flagrancia, nosotros necesitamos autorización de nadie. Solamente uno entra por un delito flagrante y estamos autorizados a entrar a cualquier tipo de lugar. Cuando esto no es flagrancia, sino que es, por ejemplo, una toma, ahí sí, claro, hay un sostenedor que entrega la autorización y pide el auxilio de carabineros para ¿Qué poder le diría retomar. usted a la alcaldesa? A ver, lo primero que yo le diría que es un trabajo permanente, coordinado con carabineros y con toda la comunidad escolar. Y digo carabineros porque un director de un colegio, los apoderados, y yo comparto también lo que decía Pato Fernández, con toda la comunidad se puede recuperar, pero aquí hay personas violentas que atemorizan a los directores, atemorizan incluso a los centros de eso lo alumnos, decíamos, sí. y hay apoderados que no son apoderados, que controlan los centros de alumnos y a los centros de padres y los pasan a llevar. Habían 2 centros de padres a veces en algunos colegios. Uno que eran los que de verdad querían desarrollar el colegio y otros que eran, entre comillas, ficticios, ¿no? Pero también se daban y se arrogaban poder. Entonces, si no se juntan todos, es imposible porque el director también tiene miedo. Yo creo que es evidente que la alcaldesa se está juntando con todo el mundo, ¿no? No, por eso digo, pero aquí lo que estoy diciendo es que esto no es solamente empoderar a la comunidad adentro, es un trabajo y hay que darle mucho respaldo porque para Carabineros es muy complejo, ¿ya? Porque normalmente, tal como lo decías tú, Ángeles, lo que le pide, ¿no es cierto?, la justicia a Carabineros es llevar hechos fehacientes. Claro. Y es tan difícil llevar eso, ¿no?, que al final le pasa algo a un joven y queda casi como un atropello de los derechos humanos, ¿no? Por lo tanto, normalmente la posibilidad que el carabinero sea el catente, Ya usted dice, falta respaldo a Carabineros. en general, desde Ya, la más alta pero espérale autoridad. ahí, porque Rodrigo tiene información con respecto a eso mismo por parte de un tuit de la alcaldesa, ¿no? Claro, lo que pasa es que la línea es súper delgada. Y, No, eso es lo que digo, que la claro, línea es muy delgada. es sumamente delgada porque son niños también, entonces son menores de edad. Y ahí aquí yo creo que hay que ser bien sincero también, Teniente Medina, porque yo he estado afuera del Instituto Nacional y uno ve como el actuar de Carabineros también es un poco cauteloso. Sí. Por ejemplo, usted Sí. ve el carro lanzagua en el pleno Alameda y va a tirar el chorro directo a los manifestantes. En este caso, afuera del Instituto Nacional se tira al suelo. Es decir, se porque gira, llegué es un giro, de sí. rebote, claro. No ingresan, yo creo que es por las críticas. No, ¿y por qué también eso? Porque obviamente que el lugar de operación va cambiando. Claro. Arturo Prat es una calle obviamente que es súper pequeña, en donde ayer vimos también, y están las imágenes de apoyo, que los mismos sujetos lanzaban estos artefactos incendiarios, los mismos locatarios. Por eso obviamente que el carro lanzagua va a buscar la mayor posibilidad de, primero, apagar lo que se está incendiando, Claro, lógico. y segundo, poder disuadir al grupo que está ahí. Pero siendo sincero, que yo creo que uno también lo conversa. Yo estoy en la calle todos los días, 5 horas al día al menos, conversando con personas. Y existe la sensación de que los carabineros no se van a exponer a un sumario administrativo si es que alguno de los adolescentes termina accidentado, si es que algo pasó, el operativo resulta De que hecho, lo hablamos terminó de por el alguna tema manera. del departamento Entonces, que fue, ¿se acuerdan ustedes? Vandalizado, Vandalizado, cuando ingresaron, entraron y yo le Yo pegaron creo al que hay que estaba parte de ahí. eso también, ¿o no? Que Bueno. también el funcionario no se atreve tampoco, aunque tenga las facultades. ¿o no? Claro, bueno, y hay que conversar también lo que hemos conversado en largo, el tema de los cuestionamientos. Y nosotros estamos expuestos Ya. a cuestionamientos permanentes. Ya. Cuando nosotros hablábamos también del apoyo que nosotros recibimos, siempre dijimos, pero con acciones. Porque una cosa es decir, no, Carabineros tiene que estar, necesita más Carabineros, pero al momento que hay un hecho que se debe investigar, el cuestionamiento es inmediato. Entonces ahí donde nosotros Ya. siempre hemos Hay hecho el parte de llamado, eso, entonces. y hemos hecho el llamado a que esperemos, cuando hay un actuar que requiere una investigación, Ya. que los distintos organismos, las distintas instituciones lo hagan, y que una vez que lo terminen, se resuelva, se sí. resuelva y se Oye, ya, genere pero eso. Rodrigo, Por eso, hay parte de eso Pero también. Rodrigo, ¿qué información tenías tú con Ya, respecto a la alcaldesa? es que respecto a las críticas también. Porque queremos respuestas de ella Respecto a las críticas también. Tenemos una imagen que es del 2018 que me gustaría que Mario, nuestro director, nos pusiera en el video web para poder mostrárselo. Ahí está en la Ahí está en pantalla. pantalla.
Está en pantalla. Tenemos justamente, Al aire, Rodri, tenemos al aire. justamente la imagen, ¿verdad? Ahí está la imagen. Interior del Instituto Nacional. En el otro lado de ese muro pequeño hay funcionarios de Carabineros. Mira, ahí llega un overol blanco y le lanza una bomba molotov. Son 2 overoles, incluso un poco más, que se observan. Eso es al interior del Instituto Nacional. Y Carabineros tiene que recibir entonces la asistencia. Ahí llega, de hecho, otro uniformado, vestido con casco, todo. ¿Qué puedes tener en la cabeza para de tener una un bomba grupo de molotov a una operaciones persona? especiales para poder rescatarlo. Una bomba molotov no es una botellita. Una bomba molotov es... o sea, es un delito, no puedes lanzar una bomba molotov. Es un arma. Puedes matar a alguien. Un arma. Claro, puedes matar a alguien. Y O sea, ellos mismos han quedado incluso lesionados. Ellos mismos, Sí. claro, porque Ya. hay toda una técnica para lanzar la bomba molotov. O sea, si no la manejas bien, resultas tú también afectado. Ah. Ya, eso al interior del Instituto Nacional. Pero además, y esto es lo que yo te estaba comentando antes de irnos a la tanda, que hay un tuit que a mí me llamó la atención. Ayer estaba leyendo sobre esto y vi un tuit del 2018 también, del 24 de mayo, si no me equivoco. Ahí está full pantalla el tuit de la actual alcaldesa, Iracy Hasler. Dice, impresentable uso absolutamente desmedido de la fuerza contra niños y adolescentes del Instituto Nacional por Fuerzas Especiales. Esta es la prioridad en la infancia para @intendencia RM y este gobierno de Chile. Ya, ¿por qué? Aquí hay que ser justo. ¿Por qué digo yo que es delgada la línea? Porque por un lado, claro, tenemos estas acciones que son sumamente violentas contra uniformados. Por otro lado, tenemos que ingresan, pero se encuentran con una serie de otras personas que no pueden identificar que lanzó la bomba molotov. Y está el cuestionamiento de, bueno, ¿por qué no ingresa Carabineros? Y luego está el cuestionamiento de, bueno, ¿y por qué ingresó Carabineros? Ahora, me imagino que la alcaldesa también nos está escuchando, no sé si la tenemos al teléfono todavía. Sí, ahí está. Pero me imagino yo que usted reconocerá que esta es una línea bien delgada, alcaldesa, ¿no? Yo creo, Rodrigo, que es súper importante que acá podamos diferenciar. Hay una institución que tiene el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado justamente Claro. para poder proteger a las personas y resguardar el orden público, que implica el derecho a la ciudad de todas y todos. Y en ese camino, a mí me parece clave el actuar de Carabineros como lo hizo el día de ayer, deteniendo a una persona con un trabajo que fue impecable, en que inmediatamente se detiene a quien se ve en las imágenes que había lanzado una bomba molotov, y eso afecta directamente la integridad física de las personas. Junto con ello, y con valorar esta acción, y además lo decía el teniente, de tener un trabajo muy articulado con Carabineros, nosotros dialogamos todos los días y me parece fundamental lo que él señalaba, y así lo hemos asumido también como municipio de Santiago. Y junto con eso, es muy relevante que seamos capaces también de diferenciar a toda una comunidad educativa de hechos que hacen muy pocas personas, pero que son tremendamente graves. Yo por eso ponía el énfasis en los números antes. Hay 4.000 estudiantes en el Instituto Nacional. La gran mayoría lo único que quiere es estudiar, mejorar su liceo, han hecho petitorios, se han encontrado. Está cansada esa comunidad de que haya un grupo acotado de personas que usan el establecimiento para generar acciones violentas. Ahora, junto con eso, debo señalar que hay acciones que han ocurrido en algunos momentos que afectan a toda la comunidad y que incluso hicieron que en otros momentos hubiera una mayor cercanía de una masa más amplia de estudiantes con acciones violentas. Hoy día eso está claramente diferenciado. Hoy día esto ha recibido una condena explícita de todas las comunidades educativas, y eso a mí me parece clave. Y cuando, por ejemplo, ingresaron en su momento Carabineros directamente al Liceo 7 y le dispararon a niñas de ese establecimiento, sin duda que generaron una afectación a toda la comunidad y daños que están presentes hasta el día de hoy. Y eso fueron acciones de funcionarios en particular que también asumieron las consecuencias que correspondían. Uno de ellos, el que fue mayor en su momento, incluso después estuvo vinculado a otros hechos graves de vulneración de derechos de las personas. Y yo creo que eso es muy importante para toda la sociedad, incluido para Carabineros, que se puedan aislar también aquellas situaciones que son de un uso desmedido o de un uso que afecta a toda una comunidad. Si nosotros vemos que hay fuerzas especiales o en ese momento, en los techos, por ejemplo, del Instituto Nacional, eso afecta a toda la comunidad y hace que todos y todas vean un actuar violento por parte del Estado, que no es la imagen que queremos que reciba toda la comunidad educativa, sino que necesitamos aislar claramente los hechos.
Y por eso nosotros siempre vamos a respaldar todo aquel actuar que lo que busque es resguardar el orden público, siempre con el apego a los derechos humanos, que es un elemento de principio fundamental de nuestro país. Y que Ya, pero todas las en ese mismo instituciones techo estamos de antes acuerdo tiraban en una cantidad de respetarlo. bombas Molotov, alcaldesa. En ese mismo techo yo me acuerdo, Los veíamos en vivo y en directo. siempre. Entonces, Sí, pero ¿qué no lograron? entiendo Vayamos cuál es el a ese problema. punto. ¿Qué se logró al entrar ahí? Nada. De hecho, no se detuvo a ninguna persona. Imagínense, se ataca a toda una masa que se ve afectada con niños de 12 años que no tenían pero nada que ver con esa situación, que jamás se hubieran interesado en tomar una bomba molotov o en agredir a otra Pero entonces persona. los dejamos en el techo Y tirando se ven bombas también molotov. afectados. En ningún caso, lo que necesitamos hacer, Ya, y por eso yo valoro que ayer se haya tomado detenida a una persona, así como hace algunas semanas atrás, pero algunos eso fue meses afuera. atrás, se tomó detenida también a una persona afuera de Camin, afuera del Sí, liceo de y eso está muy aplicación. bien. Son Pero el problema es que situaciones se esconden necesitan adentro. efectivamente tener esos efectos para poder a aquellas personas que actúan violentamente que puedan responder ante la justicia. Y ahí siempre también esperamos que la Fiscalía pueda tener los resultados de los procesos investigativos, así como el actuar del Ministerio Interior en aquello que tiene que ver con orden público y con procesos investigativos de personas que pareciera además con alguna articulación, y por tanto eso requiere de las investigaciones correspondientes. Nosotros como sostenedores de la educación vamos a estar siempre en el proceso educativo, en el proceso de diálogo con todas y todos quienes quieran avanzar. Vamos a aplicar los reglamentos internos de convivencia que con el debido proceso van a tener las mayores sanciones en aquellos casos que se determina que están vinculados a hechos de violencia y de afectación de las personas. Bien. Pero esto requiere un trabajo del conjunto del Estado, que cada uno cumpla su parte para terminar con una situación que lamentablemente se ha expresado en varios años en el último tiempo y que si bien ha sido más acotado en varias ocasiones, hemos tenido hechos muy graves como incluso, no estos días afortunadamente, pero sí anteriormente, quema de transporte público, y son Sí. situaciones tremendamente graves Bien. que requieren sin duda que el Ministerio Interior y Fiscalía obtengan los resultados Muy bien. correspondientes. Sí. Bien. Alcaldesa, queremos agradecerle una vez más el que haya estado con nosotros conversando de este tema y con líneas abiertas, por cierto, ¿no? Porque es un tema del Sí, que, gracias del que por nos tenemos que responder el hacer cargo todos como sociedad, no solo exigir a la autoridad, sino también es parte de la conversación del día a día. Gracias, alcaldesa. Disculpa, solo como último punto, qué importante lo que dices de toda la sociedad. Aquí también un llamado a los padres, madres, apoderados a conversar con sus hijos e hijas sobre estos importantes temas para que podamos dejar atrás la violencia. Sin Muchas duda. gracias. Gracias, alcaldesa. Buen día. Bien, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Pato, sí, dígame, Pablo. No, yo solamente quería comentar sobre lo que dijo la alcaldesa, que me parece injusto que haya criticado al exalcalde Felipe Alessandri, porque no conozco ningún alcalde, parto porque me tocó a mí, que haya podido solucionar el problema. Y no hay una fórmula. Todos pueden ensayo-error. Entonces, en primer lugar, creo que no corresponde a una crítica por razones ideológicas de ser de otro partido, sino que al revés, este es un tema de Estado. Sí. ¿Ya? Entonces, primero quiero aclarar eso. En segundo, quiero decir que sí comparto que es un tema de toda la sociedad, trabajando en conjunto. Sí. Pero también digamos, con respecto a lo que dijo Carabineros, ¿no? Que aquí, tal como hay un caso de Carabineros aislado, 1, 2, 3, también hay casos de directores, que me tocó vivir a mí, que también apoyaba, de apoderados, de profesores, de asistentes de la educación. O sea, hay muchos casos aislados de todos los estamentos de la comunidad escolar, eso también. Y por último, ella decía, mi rol es preocuparme del proceso educativo. Cuando yo fui alcalde, también fui durante 8 años el presidente de la Comisión de Alcaldes de todo Chile. Sí. Y en ese momento hicimos un estudio de por qué estaba bajando la educación, la calidad de la educación en Chile. Y el tema número 1 no eran los profesores, no, era el ambiente escolar. Y por lo tanto, aunque uno quiera preocuparse del proceso educativo, si el ambiente escolar estaba... No te acompaña, claro. No tiene forma de mejorar Sí. la calidad de la educación pública. No, claro. Entonces aclaremos Y lo el tema vemos, también. y no solo con el tema de los overoles blancos en los liceos emblemáticos, sino que por ejemplo lo hemos visto con los casos de bullying y de agresiones al interior de los colegios, que también altera, por cierto, el desarrollo y la integridad de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que no tiene que ver con la violencia extrema, sino que tiene que ver con la violencia del día a día. Pato, se nos acaba el tiempo. 30 segundos para palabras al cierre. Sí, muy corto. Yo creo que tantos temas, porque estamos, en primer lugar, en una comunidad cambiante, en un momento cultural de gran transformación. Estamos viendo desencuentros comunitarios, estamos viendo dificultades para entendernos y violencias que cuesta muchas veces saber a dónde apuntan.
y que le hacen un daño enorme a la vida comunitaria y a otros muchos. Pero también estamos viendo un tema que acá apareció, que es la tremenda importancia que tiene para una comunidad tener policías y carabineros que generan confianza, Sí. que generan tranquilidad, que los consideramos nuestros, a los que queremos y por los que sentimos simpatía, porque se confía en ellos el uso de la fuerza. Esa construcción debe tornarse a cabalidad, porque lo que hemos visto en el último tiempo es cómo se ha separado esa confianza, se ha ido distanciando la comunidad de sus fuerzas de seguridad en las calles. Creo que es fundamental articularla, entender que Carabineros son nuestros, que Carabineros entiendan que la política y el poder político y civil forman parte también de las direcciones de ellos, que no son un grupo aislado, que nos pertenecen a todos y que tenemos que construir así una manera de cuidarnos en conjunto. Y una pregunta que me hago y se la dejo al teniente es que por lo que yo vi en el estallido social en la esquina de Carabineros de Chile con Ramón Corbalán, y lo vuelvo a ver ahora con estos mamelucos blancos, es qué trabajo de inteligencia se está haciendo, porque muchas veces esto parece una fiesta que se repite igual, Sí. Día tras día, y empieza, uno se pregunta cómo es posible que no se identifique a esos pocos que son los que generan toda esta gran noticia y esta gran convulsión, enturbiando, digamos, muchas veces la vida de las mayorías que al interior de estos mismos liceos quieren calma, estudiar en paz y aprender. ¿En qué está consistiendo ese trabajo de inteligencia que evite repetir día tras día estas especies de obras de teatro con los Sí. mismos actores que vuelven a salir a escena impunemente? Teniente. No, importante la pregunta que hice, porque acá la inteligencia es esencial. Sí, pues. De hecho, ya con la cantidad de detenidos Aureoles Blancos que van durante este año, que no tan solo han participado de hechos violentos en el centro de Santiago, obviamente que la inteligencia va a aportar a poder identificar grupos más arriba, grupos que están organizando esto. Cuando uno ve que estos adolescentes o estos detenidos no tienen un objetivo claro, sino que lo hacen para generar violencia, para generar desestabilizar muchas veces ciertos sectores de Santiago, la inteligencia es esencial. Y por eso también están concentrados solamente en 3 o 4 colegios emblemáticos. Y la gran mayoría a nivel nacional está estudiando como corresponde. Por eso es importante también lo que decía la alcaldesa y lo que decía el subsecretario de Prevención del Delito, el tema de ir recuperando estos espacios. El mensaje que dio ayer el Instituto Nacional es clave. Cuando ellos dicen que no van a tolerar que siga sucediendo esto, que van a tomar medidas, desde hoy ya ellos están verificando que todos los alumnos que ingresen sean parte del colegio, obviamente que es un mensaje claro, Sí. para poder identificar que las personas que están generando estos hechos de violencia queden aislados y que vamos a prevenir que esto siga sucediendo. Ya, Bien. pero esa inteligencia que usted dice se está trabajando y que es fundamental, ¿nosotros no la conocemos? O sea, ¿hay un equipo de inteligencia que realmente esté trabajando y que obtengamos las respuestas Sí, pronto? y no tan solo en esto, en distintos hechos delictivos. La inteligencia tiene una forma de trabajar muy distinta. Obviamente que los tiempos de ellos son diferentes, porque se requiere mucha prueba Ya. para poder ante un tribunal primero pedir una orden de detención y después lograr una condena. Por ejemplo, lo que pasó hoy día en la mañana en la Florida, Puente Alto y San Bernardo. Sí, un año. Se acaba de desbaratar una banda criminal que era una de las más violentas durante el último tiempo en la región metropolitana, con más de 25 detenidos, con delitos de lavado activo, hay incautación de vehículos, hay también allanamiento en parcelas, discoteca, vinculación con otros estos delitos graves. Entonces, obviamente que una investigación de más de un año está teniendo los frutos ahora. Ya, Porque el peso de la prueba, obviamente Claro. hay que permitir que la condena sea ejemplar. Gracias, teniente. Bien. Pato Fernández, 1.000.000 de gracias por esta conversación, un abrazo y quedamos entonces Gracias a ustedes. conectados para Chao, que nos Patricio. juntemos de nuevo. Chao, chao. Chao. Gracias, Pato.